Este es un Maimar sobre Purim, la idea es ir preparándonos, ya falta un mes y monedas. Este es uno de los primeros Maimorim que dijo el Rebbe cuando asumió como Rebbe de Tafshin Yudalef 1951. Este Maimar, este discurso está basado en un discurso largo, muy largo del Rebbe anterior. Pero imagínense, no fue ni el segundo Maimar que dijo, el primero con seguridad no fue, el primero fue Basilegani el 11 de Shvat, el 10 de Shvat, de Tafshin Yudalef, ahí como que se me comunicaron, se me confundieron los años, el 5711 con el 11 de Shvat. El 10 de Shvat fue el primer Maimar, después hubo otro Maimorim en Parashot, y este es un Maimar sobre Purim. Con seguridad fue el primer Maimar que Rebbe dijo en Purim. Vamos. Bekibel Yehudim, esta es una frase que aparece en la Megilá. Bekibel Yehudim esayelejeru la sois. Aceptaron los judíos aquello que empezaron a hacer. Esta frase está hacia el final de la Megilá. Y el Talmud explica esta frase. El Talmud dice que la entrega, lo vamos a ver más adelante, pero yo lo adelanto para entender a dónde va apuntada toda esta cuestión. El Talmud dice que el pueblo judío, en la entrega de la Torá, justo ahora estamos en Parshas Yisro, en realidad fuimos forzados a recibir la Torá. Que justo está en el Shiur Ter. Fuimos forzados a recibir la Torá. ¿Por qué? Kofa ale mahar kegi. Se agarró Dios el monte Sinai, literalmente lo levantó, lo puso arriba del pueblo judío y le dijo: muchachos, si aceptan la Torá, bien. Y si no, sham teek buraschem. Ahí va a ser el entierro de ustedes. Se acabó. Correcto. Por eso el Talmud mismo dice, Mikan Mudar Rabeleraisa, de acá tenemos una gran queja concreta contra la Torá. No la aceptamos queriendo, la aceptamos forzados. Ahora bien, en Purim, en la época de Purim, así explica el Talmud, en la época de Purim es que el pueblo judío realmente aceptó por propia voluntad todo lo que habían empezado a hacer, porque ya lo empezaron a hacer, estamos hablando de una cuenta rápida, como 1500 años antes, en la entrega de la Torá, en Purim, lo empezaron a hacer concretamente. ¿Por qué? Porque lo aceptaron de propia voluntad. Esto es lo que enseña el Talmud de esta frase. El Rebbe va a tocar en el discurso qué diferencia hay entre hoy, que vivimos después de la entrega de la Torá, y las mitzvot que el pueblo judío hacía antes de la entrega de la Torá, porque sabemos que Abraham Avinu cumplía todas las mitzvot, que esto lo vamos a ver. Vamos a ver diferentes formas de cumplir mitzvot, etc. Así empieza el discurso. ¿Vos querías decir algo? No, me quiero pensar que lo que decías no, como vos decís que después sí aceptaron, pero después ya lo primero, digamos, al principio fueron forzados. Lo inicial sí, pero lo inicial, la raíz del punto es que fueron forzados. Forzados, o sea, totalmente. Después ya uno... Hasides explica... ¿Cómo decir que uno es, después de la situación, se pone, claro, dice la situación y ya pone más imagen, claro, pero después de la situación... Tenés razón, yo entiendo... Sos jajá, pero... Bueno, entiendo lo que decís, pero en la práctica, acá lo que estamos juzgando es si la persona, en este caso es el pueblo judío, ¿no? Pero si el pueblo judío aceptó la Torá de las mitzvot por propia voluntad o no. En la época de Matan Toira, concretamente cuando Dios entregó la Torá en el monte Sinai, no. Fuimos forzados. En la época de Purim lo aceptamos. El hecho de haber sido forzados anteriormente no quita que cuando lo aceptaste de propia voluntad. Una cosa no quita la otra. Ahora, estamos hablando... Cuando estoy leyendo de esta para allá, justamente que habla de esto, porque entonces si había libre albedrío no, pero sí había. Lo que pasa es que ante determinadas circunstancias, por ejemplo en el caso de un bebé con un padre, vos criás a tu hijo con libertad, pero hay libertades que no hay posibilidades. Voy a andar en bicicleta por arriba de esta muralla. No. ¿Puedo poner el dedo en el enchufe? No. Qué padre dictador. Entonces había represivo, facho. Claro. Es complejo. No se puede hacer cualquier cosa. No señor. Y ahí ante eso ante la manifestación de Hashem hablando no había posibilidad de decir no, yo no escucho. Hasidis explica esto, algo similar a lo que vos estás diciendo. Hasidis explica que el hecho de que Dios puso el monte Sinai por sobre nosotros
fue una muestra, una cosa larga que hablo en ese momento, pues una muestra de amor. No es que el pueblo judío fue forzado violentamente, pistola en la cabeza o ponte sin nadie en la cabeza, te matamos, sino que fueron, entre comillas, forzados, pero por amor. Hay todo un discurso jasídico, conecta el monte Har con Abraham, porque Abraham es un monte, es una cosa larga que ahora no importa. ¿Sí? ¿Qué? Y porque te va a poner el monte en la cabeza encima, en el pshat, en la quemará, porque ahí te va a enterrar. Qué pshuto. Bueno, puede ser, pero eso puede ser el entendimiento de tal persona. No. O sea, ¿quién lo escribió eso? Ayer lo dijo, ¿Está en la Torá? Sí, está en el Talmud, claro. lo dijo ayer. Hay muchas capas de incomprensión de las cosas, como siempre hablábamos. El pshat, el sentido literal, es muy sencillo. Dios agarró un monte, lo puso arriba del pueblo judío, o lo aceptás o te morís, así de sencillo, y ahí vas a estar enterrado, bajo tierra, bajo semejante montaña. Listo, sencillo. Cuando vos pasás, digamos, al próximo nivel de comprensión, en este caso, lo que trae Hasidus que yo acabo de mencionar, la muestra de amor por Dios. ¿Y qué significa que ahí va a ser la tumba de ustedes? ¿Qué significa esto? Muy sencillo, muy sencillo. Yiddishkeit, vivir el judaísmo sin Ahavas Hashem, esto está ampliamente explicado en el Tanya, sin amor a Dios, es un judaísmo muerto. Es una persona muerta. Como dijo el profeta, mitzvot anashim belumada, cumplen las mitzvot porque están acostumbrados. No es algo con hayus, con ganas, con entusiasmo. No. Entonces, releyendo la historia del Talmud, pero una cosa no quita la otra, ¿sí? Esta explicación no quita, la literal y sencilla. Releyendo la historia del Talmud, si ustedes no van a recibir la Torah con amor, la van a recibir igual, pero va a ser como algo muerto. Van a estar como muertos. Eso va a ser la tumba de ustedes. La Torah misma va a ser la tumba de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? A ver, ¿te pusiste tefilín hoy? Sí, me puse tefilín así. Sin ganas. ¿Rezaste? Sí, recé. ¿Y comiste kosher? Sí, comí kosher. Claro, como un muerto. Muerto. Sin hayus. Claro. El Rebbe habla de esto también un poco. Sin hayus. Esa es la kbura, es la muerte misma. Literalmente. Entre paréntesis, está traído los farim. Una de las razones por las cuales el Baal Shem Tov con Hasidut aparecen en la época que apareció, en la época de los pogroms, en la Polonia de Khmelnytsky, en la Ucrania de Khmelnytsky, y todas estas cosas, de los cosacos y qué sé cuánto, es porque el ruach, el espíritu, el ánimo del pueblo judío estaba totalmente caído, destruido. Estamos hablando del mundo ashkenazí, de esta gente que vivía de vuelta, Polonia, Ucrania, Rusia, estaban, como se dice en la Argentina, en la lona. Fue. El judaísmo sos un loser, sos judío, sos religioso, sos un perdedor total. Se vino Baal Shem Tov para levantar el ánimo de toda esta cosa. No quiere decir que los judíos no eran religiosos. No, eran religiosos, pero estaban muertos igual. ¿Y existen, hablando de los Mitnagdim todavía? Claro que sí. ¿Quiénes son Mitnagdim? Los opositores al hasidismo. ¿Cómo? ¿Y quiénes Ah, son? Yesh ve yesh. ¿En Menacharim viven? Sí, hay de todo tipo. En todos lados y de todo tipo. Y de todos los colores. No, Sí. Todo terrible. Parece como Terrible, terrible. ¿Y por qué viven en Menacharim? Incluso hay algunos meyúgenes, incluso a tal punto llega, sí, que lo hacen con violencia, se oponen al mundo jasídico con violencia. Sí, Pero son datim. Sí, sí. pero piensan que están haciendo una mitzvah. No, ¿qué va a hacer? Ok, no hicimos ni la primera línea del baño. Los judíos aceptaron aquello que empezaron a hacer. Según toda la explicación del Talmud que yo ya di, en Purim aceptamos aquello que habíamos comenzado a hacer en la entrega de la Torah. Como Wagner, que explica a mi suegro el rey anterior, en su discurso que empieza con estas mismas palabras, que fue dicho en 1937. Acá pone entre paréntesis, que ahora se imprimió. Ahora estamos hablando de 1951. Un discurso que fue dicho en 1937. Antes, y no estamos hablando hace tantos años tampoco, no era tan fácil imprimir cosas en hebreo en Estados Unidos, no estaban a disposición, no era tan sencillo como hoy en día. Sí.
Shekiblu, ¿qué explica el rey anterior en su discurso? Shekiblu Mashayhelu Bezman de Matan Toira. El pueblo judío, como dijimos antes, aceptó lo que comenzaron a hacer en la entrega de la Torá. Es lo que ya explicamos. Desde el hecho de que el pueblo judío dijo, haremos y escucharemos, que esto fue antes de la entrega de la Torá. Eso solamente fue el comienzo de lo que hicieron. El comienzo. En la época de Hashveirosh en Purim, en el tiempo del decreto de Amán, ahí lo aceptaron, realmente lo aceptaron, digamos, con el corazón pleno y completo. Esto es lo que explica el rebe anterior. El rebe anterior es preciso y dice, aparentemente es algo muy complejo de entender, como nifla, pele, que es interesante, que es diferente. En general, cuando uno, en todos los discursos hasídicos, cuando aparece, hay algo que no se entiende, dice tzrich leavin, hay que entender, tzarich biur, hay que explicar. Acá dice davar pele, es algo incomprensible, es como que muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? En la entrega de la Torá al pueblo judío estaba en el sumum de la elevación espiritual, en el momento de la entrega de la Torá. Tanto materialmente hablando, estaban en una situación totalmente loable al respecto de libertad, o sea, ya se acabó totalmente Mitzrayim, Egipto. Incluso los Midrashim cuentan que estaban todos curados en la entrega de la Torá. Una cosa fantástica había ocurrido, físicamente hablando. Y también espiritualmente hablando. En ese momento de la entrega de la Torá, se reveló para el pueblo judío una revelación divina superior, impresionante, sublime. Esa era la época de la entrega de la Torá. En la época de Hashveirosh, en la época de Purim, que el pueblo judío estaba en el exilio, en Persia, Hayu Israel Betajes Ayerida, todo lo opuesto, el pueblo judío estaba totalmente abajo, en la lona, como dijimos antes. De Nois, Golus, Eretz, en adición al ocultamiento normal, digamos, entre comillas, de cualquier exilio, que la oscuridad cubre la tierra y hay una cantidad enorme de contracciones, tzimtzum, ocultamientos y dificultades. En adición a eso, simplemente por el hecho de estar en exilio, ya hay un montón de oscuridad espiritual. En adición a eso, entonces, en aquel momento, en la época del decreto de Amán, de destruir a todos los judíos, había un ocultamiento peor todavía, más terrible. Incluso en aquel momento, físicamente hablando, materialmente hablando, estaban en una situación muy humillante. ¿Por qué? Parafraseando el versículo. En ese momento, en la época de Amán, había un decreto para destruir, matar, acabar, Dios libre y guarde, con todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los chicos, las mujeres, todos en el mismo día. O sea, en esta época no había ya los dos tribus. No. Había solamente dos tribus. Sí, no es tan payut porque estaban mezclados. La prohibición concreta de casarse, de no casarse con mujeres de otras tribus, o sea, de mezclar tribus, no duró mucho tiempo. No se sabe el año exacto, sí se sabe que fue en Tu B'Av. Una de las cosas lindas, digamos, del 15 de Av, es que se anuló ese decreto. Ya se podían casar entre las tribus. Es una cosa linda de Tu B'Av, pero no tiene nada que ver con ahora. El punto es que no es que el hecho de que Yehuda vivía en el sur, no había ninguno de la tribu de Yehuda en el norte, o que yo qué sé, no me acuerdo ahora todos los detalles, porque Gad estaba en el norte, no había ninguno en el sur. No era así, no, estaban mezclados. El grueso de la tribu estaba en un lugar determinado, como están los mapas, o lo buscan en internet, el mapa de las tribus de Israel, te salen 500.000 mapas donde estaba cada una de las tribus, perfecto. El grueso de la gente estaba en esos lugares, correcto. Cuando Yoshua bin Nun reparte la tierra de Israel, en la práctica se fue cada uno a esos lugares, pero después se mezclaron entre ellos.
Entre los Shvatim, claro que sí, entre las tribus mismas. Sí, totalmente. Así que ¿cuántas tribus había en esta época? Veis, no se sabe. El grueso de la tribu de Yehuda, el grueso de la tribu de Shimon, parte de la tribu de Binyamin y Levim y Koyanim. Esto era el grueso de la gente que vivía en el sur. Leví Cohen. Sí, sí, Uno solo. sí. Pero después de vuelta estaban mezclados, no es que eran 100% de esas tribus. Entonces, en la época de Amán, no solamente había un ocultamiento espiritual porque estaban en exilio, sino que era un ocultamiento espiritual terrible. Acá el rey trae una nota incluso. El Talmud se pregunta de dónde aprendemos un remes, una indicación de la historia de Esther en la Torá, porque aparece un versículo, Vanoiji Haster Astir. Dios dice, he de ocultarme de ustedes en aquel día, cuando habla de las maldiciones, mucho más adelante. Y ahí vemos, Haster Astir es el mismo Shoilesh, la misma raíz de la palabra Esther, del nombre Esther. Y hay un doble ocultamiento, Haster Astir, como si dijésemos, mal traducido, pero a propósito, he de ocultarme, me ocultaré, una cosa así, mal traducido. Quiere decir que había un doble ocultamiento espiritual en la época de Amán, en la época de Esther, de donde vemos que está Esther en la Torá, hay un doble ocultamiento. Y materialmente hablando también, el pueblo judío estaba bajo un decreto de destrucción total, absoluta. Incluso, y esto ya lo hemos charlado también, y ahora no es el momento para todo el detalle tampoco, pero incluso peor que la época del Holocausto, peor todavía que la Shoah, porque en la Shoah había judíos en otros lugares del mundo también, a los cuales los nazis y Mark Schumann, su nombre se ha borrado, no llegaron. Y estaban bastante lejos, yo qué sé, en Estados Unidos, digamos que faltaba bastante, conquistar bastantes cosas para llegar hasta ahí. Y había un montón de judíos en Estados Unidos. Entonces, incluso si Hasbe Jalil Adiel y Briguardi hubiesen matado a todos los judíos de Europa, había otros. Había en otros lados, incluso en Argentina había también judíos. Desde 1880 y pico, qué sé yo. Entonces, no era tan terrible como la época de Amán. ¿Por qué? Porque todo, 100% del pueblo judío vivía. Probablemente había algún otro en Israel, yo qué sé, porque nunca dejó de haber Yehudim en Israel. Pero el grueso, gran grueso, digamos, del pueblo judío estaba en Persia. Incluso aquellos que estaban en Israel estaban bajo el dominio de Persia. O sea, bajo el reinado de Ahasverosh. Quiere decir que Ahasverosh tenía en sus manos a todo el pueblo judío. Literalmente. No, porque si estaban allá, porque se ve que estaban bien. No necesariamente. Y ahí tiene que haber una Mashiach. En la práctica, el decreto de Amán, en la Megilá es medio difícil de verlo, pero en el decreto de Amán, desde el día en que Amán lo decreta básicamente hasta que había que ejecutarlo, había todo un año. No es que fue, uno lee la Megilá y parece que pasó todo así rápido, qué sé yo. No. Desde el momento en que Amán decide, en un 7 de Adar, destruir a todo el pueblo judío, era todo un año después. Iba a pasar eso. Imagínense aparte, esto es pashtus, bien simple, no había internet, no había teléfonos, no había nada. Entonces, ok, nosotros acá nos juntamos en Persia y decidimos que vamos a hacer tal cosa, pero esto hay que esparcirlo por los 127 países de los cuales Ahasverosh era rey, y esto lleva tiempo. Aunque sacas con caballos, aunque sacas con lo que quieras, lleva mucho tiempo. ¿Cuándo decía que en Persia no estaba Ciro, que había derrotado a Nabucodonosor? No entendí la pregunta, espera. Los judíos estaban en Persia o en Babilonia, Sí. en el exilio, y viene Ciro, que era el rey de los persas, y derrota. Sí, pero esto es antes de esta Por historia. eso mucho antes, y Sí. muchos judíos vuelven, y ahí está el Sí. Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia. No, eso mucho después. Mucho después. Eso con la El Talmud Bavli es del año 400 más o menos, Talmud Yerushalmi año 250 más o menos, y la historia de Purim es antes de la construcción del segundo templo, porque Koiresh Asheni, el segundo Koiresh, que era un hijo de Esther, da permiso para construir el segundo templo, que duró 420 años. Así que estamos hablando como 600 años antes del Talmud. Pero después de Sí, Nebuchadnezzar, sí. Sí, porque Nebuchadnezzar lo conquista, ahora no recuerdo exacto el nombre, Ciro, pero el bueno, Koiresh, el primero, Sí. correcto.
Bien, a Nebuchadnezzar lo conquistan. Cae bajo el Pero imperio persa, correcto. Y eso queda sí, incluido en y eso. después, o al principio eran tolerantes incluso los persas, dice lee, y permiten que algunos se vayan, o sea, incluso terminen en el exilio. Sí, porque incluso empiezan a construir, ahora no recuerdo los años exactos, pero empiezan a construir el segundo templo, lo interrumpen y después continúan construyéndolo bajo el permiso del segundo Koiresh. O sea, el segundo es con Shlomo Amelech. No, ese es el primero. Es el primero. El segundo es con Ezra HaSofer. Que hay todo un Sefer de Tanaj, todo un libro de Tanaj que se llama Sefer Ezra. Ezra y Nehemia. Sí. Ezra, ¿no? El Segundo templo. Sí. La construcción del segundo templo. Construcción del segundo templo. O sea, el de Shlomo era 600 años después de la... 600 años más o menos. Antes. De esto, Sí. el de Shlomo Melech duró 410 años. Quiere decir que estamos hablando de la historia de Purim. Hay una cantidad de años, 70 años que el pueblo judío estuvo en exilio, pero la historia de Purim pasa durante esos 70 años, que ahora no recuerdo el número exacto. La historia de Purim pasa en el exilio de Babilonia y Persia. 410 años antes ¿Antes de cuánto? ¿De hoy? de esta historia de Purim, no. No, estamos hablando De acá, desde hoy, estamos hablando 2000, déjame empezar rápido, 2470, más o menos 2800 años atrás. 2800. El primer templo, El primer. 2800 años, dura 410 años, lo destruyen Nebuchadnezzar, se van al exilio, 70 años en exilio, construyen el segundo templo. La historia de Purim pasa en estos 70 años y después dura 420 años, hasta el año 69, 70, yo qué sé, lo destruyen los romanos y de ahí estamos hasta el día de hoy. Ahí hasta el día de hoy. No. Ok. Tanto espiritualmente hablando como materialmente hablando, la Gzeira, el decreto de Purim, fue terrible. Físicamente hablando, el pueblo judío estaba en una situación totalmente humillante, en la cual durante un año entero, acá no lo pone en estas palabras el Rebbe, pero esto es lo que está hablando, durante un año entero el pueblo judío estuvo en una situación humillante. Ojo que llega tal día, el año que viene y te matamos, Vivieron todo un año así. Todo un año durante toda la gente a su alrededor se preparaba para que llegue el día tal y nos vamos a matar a todos, el 13 de Adar, vamos a matarlos a todos. Estaban preparándose para eso durante todo un año. Imagínense cómo la gente vivió. Salías a la calle a comprar tomates y el verdulero te decía: vos sos judío, mirá que viene tal día y vamos a salir a matar a todos. Todo el año viviendo así. ¿Se puede hacer negocios también? ¿Se podían hacer negocios? Sí. Estaba siempre esa cuestión. No es que esa cuestión, digo, estoy como exagerando, no sé si había verduleros en esa época, pero sea como fuere, era una cosa que se respiraba en el aire en los en los 127 países de Hashveirosh. Esto era el Ruach, esto era el ambiente que se vivía para todo el pueblo judío. No era nada fácil, físicamente hablando. Bisman, Zeirasaman, perdón, me salté una línea. Beafa Piquen, y sin embargo, Bisman Matan Toiro, en la época de la entrega de la Torá, que yo Israel Betajles Ailu, y cuando el pueblo judío estaba en el sumum de la elevación espiritual, sin embargo, Aizarrakas Jala fue solamente el comienzo de la aceptación de la Torá. En el momento que estaba todo bien, ahí empezaron nada más. Eijelulasos, como dice el versículo, empezaron a hacer. Bisman Zeirasaman, cuando estaba todo mal en el decreto de Amán, que yo iba Betajles a Shiflus, cuando estaban en la humillación total, en la bajeza total, ahí aceptaron realmente lo que empezaron a hacer en la entrega de la Torá. Esto es lo que el rey anterior en su discurso dice: esto es un davar pele, esto es algo incomprensible. Cuando vos estás bien, es que aceptás hacer cosas nuevas. Cuando vos estás mal, vas a hacer cosas nuevas. Yo que sé, un tipo que le decís: vamos a hacer un negocio nuevo, te dice: no, mira, yo ahora no tengo un peso, el país está muy mal, ¿qué voy a empezar a hacer negocio nuevo? No voy a hacer nada nuevo. Sin embargo, la creatividad inicia siempre cuando uno está... Bueno, esto es ahí vamos apuntando. Pero el Seigel, lo normal que te dice, cuando estás bien, cuando tenés plata, cuando tenés líneas de crédito y el país anda para arriba, si vamos a empezar negocios nuevos. Cuando está todo mal, no empezás negocios nuevos. Sos conservador y decís: mira, ¿sabes qué? Me quedo con lo que hay y vamos a... Pero cuando uno está bien, ¿para qué voy a seguir? Porque hay que crecer. Bueno, ok. Estoy bien, me quedo ahí. Ok, vamos a ver.
Ok, está bien lo que sí, vamos a ver. Me va a ver Bazer, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, explican esto. En el momento de decretos, de problemas, etc. La observancia de Torah Mitzvot del pueblo judío en la época de Purim fue con entrega total, sacrificio absoluto, Mesirus Nefesh. A propósito, salteo acá un corchete, después vuelvo. Veisoirerus, y el despertar a Mesirus Nefesh Elahem, el despertar del sacrificio de ellos, de los judíos en la historia de Purim. Haisal idei Mordechai Yehudi. Fue a través de Mordechai, el Yehudi, esto aparece en la historia de la Megilá también. El Moshe Shebedoiroi, el Moshe, el líder de su generación. Shehikil, Kehilis, Berabim, Lehase, Kesemunasa. ¿Qué hizo Mordechai? Juntó gente, conjuntos de personas, Keilot, comunidades, etc., en público, no en forma oculta ni nada por el estilo, en público para fortalecer la fe del pueblo judío. Este fue el trabajo de el Moishe de su generación, de Mordechai, en su momento. Y esto fue lo que despertó la entrega del pueblo judío en la época de Purim. Volvemos al corchete. Lehoy, como nota, siempre que aparece algo en corchete, quiere decir que no es el asunto central del discurso, pero hace a lo que estamos hablando. De Betoira Oer Mebuar, en Toira Oer, es un libro de discursos hasídicos del Alter Rebbe, está explicado en los discursos hasídicos sobre Purim. De Mesirus Nefesh Elahem, Haisa Az Hi Shebeim Hayu Mamrim, Memirim, perdón, Dasam Has Beshalom, lo Hayu Oisim Lahem Klum. ¿Cuál fue el sacrificio del pueblo judío en la época de Purim? Que si ocurría que el pueblo judío dejaba, Dios libre y guarde, el judaísmo, no les hacían nada. ¿Cuál era el problema de Amán? Que el pueblo judío no se arrodillaba a él. Y no cumplen, lo dice Amán, ¿sí? Cuando Amán le pregunta a Amor, le consulta, digamos, le propone, esa es la palabra, a Hashveirosh, matar al pueblo judío, ¿cómo se lo dice? Yeshmei Amehad, hay un pueblo, Mefuzer, Mefoira, Benoam, están todos esparcidos por todos lados, Betaseyem, Sheni, Mikolam, y su religión es diferente de la de todos. Betaseyem, Melech, Enamosim, y no hacen lo que el rey manda. ¿Qué le estaba diciendo a Amán? Esta gente es rara, son gente diferente, no andan por la vida como todas las demás personas, son gente rara, entonces hay que matarlos a todos. Esto es lo que planteó Amán. A Hashveirosh mucho no le importaba, incluso el Talmud dice Melech Shoitehai era un tonto. No, a Hashveirosh no tenía nada, ninguna maile, ninguna virtud, era solamente el esposo de Vashti, que era la descendiente de Nebuchadnezzar, pero él era un gornish, no era nada, era un tonto. Dijo, está bien, toma plata, haz lo que quieras, ¿sí? Con ellos. Pero si el pueblo judío hubiese dicho, ¿sabes qué? Empezamos a cumplir Dasei Amelech, empezamos a cumplir las reglas que pone a Hashveirosh, el rey, que pone a Amán, nos parecemos a todos los demás. Amán iba ¿y qué va a decir? Ok, listo. El problema que él tenía era que son raros. Si ustedes dejan de ser raros, ya está. Mézclense entre toda la gente, ya no son más raros. Y se acabó. No hay decreto. Entonces, ¿cuál fue? Explica el Alter Rebbe. ¿Cuál fue el sacrificio del pueblo judío? Que si dejaban de lado el judaísmo, no les hacían nada. El decreto era contra los judíos. Llámese judíos, Yehudim. La definición de un Yehudí, el Talmud dice, es todo el que niega idolatría. Eso se llama un Yehudí, talmúdicamente hablando. No vamos a entrar ahora en que el Pinte leí y el Neshama. Dejemos eso de lado. ¿Cuál es la definición de la palabra Yehudí? Koifer Baboidazar, una persona que niega idolatría. Ahora, si vos no negás idolatría, Dios libre y guarde, si vos aceptás la idolatría, el decreto no es sobre vos, no sos un Yehudí. No malinterpreten, ¿sí? Un Yehudí, Kipshute, literal, que hace Avoidazar, Dios libre y guarde, no deja de ser judío por esto. Estamos hablando simplemente de una definición, como un stamp, un sello que le ponemos a una persona. A ver, vos, ¿cuál es el sello que te ponemos a vos? ¿Hacés idolatría o no? Yo no hago idolatría. Sello Yehudí. Próximo. ¿Vos hacés idolatría o no? Sí, yo hago. No te ponemos el sello. No es que no era judío, seguía siendo judío, tiene el llama para no mezclar las cosas, ¿sí? No tiene el sello Yehudí, nada más. Cuando Amán hace el decreto era, Lehabed, como dice acá el Rebbe,
Leashmid la vez es Kora Yehudim. De hecho es el primer lugar que aparece en el Tanaj la palabra Yehudí, el concepto de Yehudí. ¿Cuál es? Negaban idolatría. Entonces el punto de Amán era: quiero matar a todos estos tipos que no hacen idolatría. Me molesta que no hagan idolatría. Que no lo reconozcan a él. Correcto. Pero en la práctica el decreto sale, digamos, viste, como las leyes que tienen que ser precisas, y dice así, el contrato dice ahora, atenete al contrato, dice Yehudim, hay que matar a los Yehudim. Ahora sí, de vuelta, Dios libre y guarde, rebe por acá, varias veces, Haz Veshal, Dios libre y guarde. Si la gente, el pueblo judío en esa época decían: ok, no somos más, entre comillas, Yehudim, aceptamos, Dios libre y guarde, idolatría, ok, yo no soy más Yehudí. El decreto no es sobre vos. Listo. Beafal Piquen. Y sin embargo, a pesar de que había una forma, entre comillas, fácil de zafar de este decreto, lo ihalsa al daitam machsheves chutz chas v'shalom. Así explica la Terebe. Nunca surgió en la mente de los Yehudim un pensamiento externo, llámese idolatría. A nadie se le ocurrió. No lo vamos a hacer. Umevar y explica, Shamesirus Nefesh Elahem Aisa. Explica la Terebe que el sacrificio de ellos fue no solamente que no negaron a Dios, que lo podrían haber hecho y no lo hicieron, Dios libre y guarde, sino que entregaron sus vidas por cumplir Torah mitzvahs. Incluso aquellos que no eran tan religiosos se entregaron a cumplir Torah mitzvot a full, completamente. Al punto tal que juntaron gente en público para estudiar Torah con total sacrificio. Quiere decir que no solamente no negaron idolatría, pero en casa hacían cualquier cosa, inclusive en público hacían cualquier cosa, pero solamente, no negamos, negamos idolatría, negamos idolatría, simplemente no cumplimos Torah mitzvot. Pero está el sacrificio de negar la idolatría, que esto es lo que le molestaba a Amán al fin y al cabo. No solamente eso, negaron la idolatría y se comprometieron a cumplir Torah mitzvot a full. Este fue el sacrificio de ellos. Ahora volvemos al texto. El despertar, ¿quién fue el que se encargó de organizar toda esta cuestión? Mordejai, era el líder del pueblo judío en su momento, era el Moshe Rabbeinu del pueblo judío en su momento. De Ikar, Mordejai. ¿Cuál fue el principal trabajo de Mordejai? El principal trabajo de Mordejai era el estudio de Torah con chicos. La forma que el Talmud dice los niños es Tinoikos Shel Beis Rabba. La traducción literal es los chicos de la casa del rabino, de la casa del maestro. Este era el trabajo principal y central de Mordejai. Shehem, no se olviden que estamos hablando de vuelta, yo lo dije al comienzo, lo repito, uno de los primeros Maimorim del Rebbe. El Rebbe está poniendo los yesoides, los fundamentos del trabajo, ¿qué hay que hacer? Shehem HaYesoid Shel Kol Israel, son el fundamento de todo el pueblo judío. Que me vuelva Baruch HaMaimar, como está explicado ampliamente en el discurso del Rebbe anterior, sobre el cual está basado este discurso. En la increíble virtud que hay en el aliento del estudio de los chicos que van a estudiar Torah. ¿Qué dice Bemedrash? Como dice el Midrash, ¿qué hizo Mordejai? Kibetz Mordejai Yehudi Chav Beis Elef Talmidim. Mordejai, el Yehudi, así se lo llama en la Megilá, juntó 22.000 estudiantes. Velimnam Torah Bemesiras Nefesh, y estudiaron Torah con total sacrificio. Incluso, en la Midrash en cuenta, acá Rebbe lo trae, en la Midrash en cuenta ¿cuál era el contenido de lo que estudiaban con Mordejai? Las leyes del Beis Hamikdash, del templo. Que en ese momento ni siquiera había templo. No había templo. Y tampoco se veía en el horizonte el momento en que se iba a reconstruir esta cuestión, este templo. Y sin embargo, ¿qué estaban estudiando? Vos podrías decirme, no, estudia leyes de Brajot, que son prácticas, decir las bendiciones. Estudia leyes de Shabbat, ¿no? Shabbat hay que cumplir, haya templo, no haya templo, etc. No, leyes del templo, Beis Hamikdash. Ni siquiera era práctico. Esto es lo que estudiaban. Al punto tal, cuentan los Midrashim, que cuando apareció
Hamán, en alguna situación que estaban estudiando Toira, apareció Hamán, y Mordejai le dijo a los chicos, váyanse, escápense, traducido literal, para que no se quemen con mis brasas, o sea, que me quemen a mí, pero ustedes zafen, váyanse. Ombru, le dijeron los chicos a Mordejai, Itjo anachnu, estamos con vos, ven lejaim, ven lamaves, para vida y para muerte. Shekiblu aleyem kol oine sherie, aceptaron sobre ellos cualquier castigo que sea, con la única condición de no separarse de la Torá. Es todo lo que querían, no separarse de la Torá. Esto fue lo que hizo Mordejai en la época de Purim, de Zeu, y esto es lo que significa: aceptó el pueblo judío aquello que habían comenzado a hacer. En la entrega de la Torá fue solamente el comienzo. Y en la época de los decretos de Amán fue la aceptación. Que al porque antes preguntamos, no, en la entrega de la Torá estaban en un nivel espiritual elevado y solamente empezaron. En la época de Purim estaban en un nivel terrible, bajo, y ahí lo aceptaron. ¿Por qué? Porque a través de lo que hizo Mordejai, esto es lo que está explicando el Rebbe, que en realidad va a ser ampliamente explicado a lo largo de todo el resto del Maimar, del discurso. A través de que el pueblo judío estudió Toira con Mordejai, con el Mesirus Nefesh, con sacrificio, con entrega, etc., y sacrificio por Toira y Mitzvahs, se elevaron, el Rebbe pone entre paréntesis, en un asunto a un nivel superior todavía del que tenían en la entrega de la Torá. Velogen, y por lo tanto, por eso, justamente en la historia de Purim, en la época de Purim, es que ellos aceptaron. Es verdad, en Matan Torah estaban en un nivel espiritual elevado, pero cuando analicemos otro aspecto, es justamente en la historia de Purim que llegaron a un nivel superior todavía al de Matan Torah, al de la entrega de la Torah. ¿Estamos hasta acá? Bien, veis. Todo esto fue en realidad un resumen que el Rebbe hizo, súper resumido porque es un discurso largo del Rebbe anterior, el resumen de una sola página, digamos, de todo el discurso del Rebbe anterior. Ahora empieza el Rebbe, tenemos que entender el centro de la explicación del discurso de mi suegro. ¿Y cuál es? El hecho mismo que en la época de Purim fue la aceptación del pueblo judío de Torah y Mitzvot fue por el sacrificio que ellos tuvieron. La pregunta es, ¿qué importa aquí? ¿Qué importa qué es lo que los despertó al sacrificio? Y que fue Mordejai que los despertó al sacrificio. O sea, si vos me preguntás por qué los Yehudim en la época de Purim aceptaron la Torá que antes no habían aceptado, o de la manera que antes no habían aceptado, sacrificio. Ok, listo. Terminada la explicación. Ahora, ¿qué importa quién fue el personaje que los hizo sacrificarse? ¿Qué es lo que los llevó al sacrificio? Esto no hace a la explicación de entender por qué en la entrega de la Torá ocurrió una cosa y en la época del Purim ocurrió otra. Sí importa qué es lo que ocurrió. Ok, en la época del Purim hubo Mesirus Nefesh. Con esto ya alcanza para entender cuál es la diferencia entre la época de Purim y la época de entrega de la Torá. Y el Rebbe, sin embargo, continúa, el Rebbe anterior, continúa. Y lo que hizo que ellos tengan el sacrificio fue Mordejai, con el estudio con los chicos. No tiene nada que ver. Tu pregunta fue, ¿cuál era la diferencia entre entrega de Torá y Purim? Ya lo respondiste. ¿Por qué tenés que seguir explicándote? Mordejai, que los chicos, y que el estudio de la Torá, no tiene nada que ver en la comparación de Purim con Matan Torah. ¿Qué importa que el principal trabajo de Mordejai era el estudio de Torá con los chicos? No se entiende por qué sigue con esta cuestión. También tenemos que entender cuando el Rebbe anterior es preciso en el comienzo de su discurso, la cuestión de que en la entrega de la Torá del pueblo judío estaba en un nivel espiritual muy elevado, y en la época del decreto de Purim estaban en absoluta humillación. ¿Qué importa que esto ocurrió tanto espiritualmente hablando como materialmente hablando? Porque el Rebbe anterior tiene que decirnos, materialmente hablando
estaban peor que la entrega de la Torá. Y espiritualmente hablando, estaban peor que la entrega de la Torá. ¿Por qué esta comparación? Dijeron, aparentemente, aparentemente, según lo que quiere explicar el rey anterior, que en la época de la entrega de la Torá el pueblo judío estaba en la absoluta elevación, y en la época de Purim el pueblo judío estaba en la absoluta humillación. Para hacer esa comparación, lo único que importa es elevación y humillación o bajeza al respecto de lo espiritual. Esto es lo único que importa. ¿En qué nivel espiritual estaba el pueblo judío en la entrega de la Torá? Muy elevado. ¿En qué nivel espiritual estaba el pueblo judío en la época de Purim? Muy bajo. ¿Ok? Ahí empezamos a comparar y preguntamos. ¿Por qué si en la entrega de la Torá estaba muy elevado? Ahí fue el comienzo nomás. Y en la época de Purim estaba muy bajo y fue la aceptación. Está bien, con esa pregunta alcanza. ¿Por qué Lama Meivia Maimar? ¿Por qué el rey anterior trae en su discurso que la elevación, lo elevado, lo bueno, digamos, de la entrega de la Torá y lo malo de Purim también fue materialmente hablando? ¿Qué importa eso? ¿Tenía muchas vacas o pocas? La entrega de la Torá tenía muchas vacas y en el Purim tenían pocas vacas. ¿Qué tiene que ver? ¿Eso lo llevó a tener Mesirus Nefesh? ¿Eso lo llevó a aceptar la Torá de otra manera porque tenían más o menos vacas? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No hace a la cuestión. Y sin embargo el rey anterior lo trae, que dice que evidentemente algo nos quiere decir. ¿Estamos? Gimel 3. Ahora bien, no es hablar de Ukim de ley. En adición a las cuestiones precisas que estamos tratando de entender, que fueron mencionadas, tenemos que entender el contenido de la explicación que da el rey anterior en su discurso. ¿Qué dice? El hecho de que el pueblo judío aceptó la Torá y la mitzvot en la época de Purim fue que, como dijimos, en ese momento de Purim tuvieron sacrificio por la Torá y las mitzvot. Esto es lo que hizo que reciban y acepten las mitzvot, Torá y las mitzvot, por propia voluntad. Eso es lo que explicó el rey anterior y que trajimos en el primer, digamos, capítulo de este Maimon. Tenemos que entender, eligió ir aparentemente, en la mayoría de las mitzvot está escritas, es una expresión clásica en el Talmud, Rubam Kekulam, la mayoría como todas. ¿Cómo decir? Todas. Pero si vas a la precisión hay algunas que no. Vamos a ver. Rubam Kekulam, la gran mayoría de las mitzvot está escrito en la Torah, Asher yase oisam ha'adam v'chai bohem. El hombre tiene que hacer estas mitzvot y vivir con ellas. Y el tiuk, o sea, somos precisos, v'chai bohem. Si la mitzvot te causa muerte, déjala, no la cumplas. Si es la vida o Shabbat, deja Shabbat de lado, cuida tu vida. Y hay 3 excepciones, que incluso contra la vida hay que entregar la vida, Dios libre y guarde. El rey continúa. Incluso en esas 3 mitzvot que está escrito, que está escrito sobre ellas, morí y no las transgredas, idolatría, avodah zara, Gilo y Arayos, de relaciones prohibidas, y Shfichus Damim, asesinato, esas 3 mitzvot, incluso si te vienen y te dicen te mato, o hace esto, hace esto o te mato, matame. Incluso en esas 3 mitzvot, Einan Inyan Amesirus Nefesh, el Ashe Oifen Kiyuma Mushafi Uafilo y Miahareg al Yedeize. Este es complejo de explicar, de entender Bichlal. El asunto de esas 3 mitzvot no es Mesirus Nefesh. El asunto mismo de la mitzvah, ¿a qué se refiere esto? Cada mitzvah tiene un toifen, un contenido. ¿Cuál es el asunto de esta mitzvah? ¿De qué se trata esta mitzvah? Por ejemplo, la mitzvah de Tfilim. Está escrito en el Shulchan Aruch, en el Sidur. El asunto de la mitzvah de Tfilim es leshabed alev ve'amoyach, es entregar, hacer subservientes, la palabra eved, esclavo. El corazón, el intelecto, el corazón están los sentimientos, el intelecto está en el cerebro están los pensamientos, para Hashem, ¿sí? Está escrito en Shulchan Aruch. Este es el asunto de la mitzvah de Tfilim. ¿Cómo se hace la mitzvah? Bueno, agarrar la cajita negra que fue hecha de tal manera, por un soifer monje, un escriba experto que sabe cómo escribirlo, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Eso no es el asunto de la mitzvah.
El asunto es entregar tu corazón y tu mente. Ok, es el toigen, el concepto de la mitzvah. Y después están todos los pratos, todos los detalles. El asunto de la mitzvah de idolatría, ¿cuál es? O sea, que no hagas idolatría, ¿cuál es? Bueno, no aceptes a otra cosa como Dios, como poderoso, por sobre ti. Lo único que hay es un Dios, eres el todopoderoso, etcétera, etcétera. Entonces, idolatría es esto. El asunto de la mitzvah no es Mesiras Nefesh, no es entregar tu vida por Dios. No es el asunto de esa mitzvah. Hay una mitzvah que se llama, concreta, Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios. El toigen, el contenido de esa mitzvah, ¿cuál es? Entregate a Dios. Esa es la mitzvah. De acuerdo al caso, de acuerdo al lugar, será de una manera, de otra manera, como los tefilin. Bueno, hay una cajita negra que está hecha así, está hecha así, de tal tamaño, de tal forma. Eso ya no es el toigen, no es el contenido de la mitzvah, es la forma de hacer la mitzvah. El contenido de la mitzvah de Kiddush Hashem es santificar el nombre de Dios, sacrificate por Dios. Puede tomar formas muy básicas. Por ejemplo, y esto ya lo hablamos muchas veces, estás en el supermercado y la cajera se equivocó y te dio, un billete de más. El toigen, el contenido de la mitzvah de Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, ¿sabes cuál es? Devolver el billete a la cajera. Es decir, te equivocaste, me diste un billete de más, y la cajera levanta la cara y dice, mira, yo pensé que los judíos eran todos así, como todo el mundo sabe que todo el mundo dice, que yo que sé cuánto, no era así. Este judío le dio unos pesos más y me lo devolvió. Mira, eso se llama Kiddush Hashem. ¿Significa entregar la vida por Dios? Bueno, no, está bien, entregaste un billete. Un billete no es la vida, aunque sea un billete alto, no importa. No es la vida, entregaste un billete, pero se llama Kiddush Hashem. Y hay situaciones extremas en las cuales se llama entregar la vida. Pero el toigen, el contenido es sacrificarte por Dios, porque la verdad es que, obviamente está mal lo que estoy diciendo, pero se entiende, cualquier persona sana lo entiende, es mucho mejor quedarse con el billete en el bolsillo. Y otra cosa, mira qué bueno, fácilmente gané un billete más. Bueno, no es sacrificate, entre comillas, como si un billete fuese tan importante, sacrificate, deja tu impulso ladrón de lado y entrega ese billete porque se equivocó la pobre cajera, lo va a pagar ella al final de su sueldo. Cuando haga el arqueo, que cierre la caja, qué sé yo, tiene que pagar ella al final. Bien, ese es el toigen de la mitzvah, el sacrificio. Pero estas tres mitzvot, no tener relaciones prohibidas, el toigen, el contenido no es sacrificio. Esta mujer no, esta mujer no, esta mujer no, ya está, mira qué fácil. Ese es el toigen, ¿se entiende? Entonces lo que el Rebbe está trayendo acá es, la gran mayoría de las mitzvot está escrito Bechai Bahem. Tenés que vivir con las mitzvot. Y si por alguna razón te causa la muerte, déjala. Incluso las tres mitzvot que aparentemente tenés que entregar tu vida por ellas, y qué sé cuánto, el contenido de la mitzvah no es Mesiras Nefesh. No es la entrega por Dios. Lo tenés que hacer, porque es una mitzvah y todo lo que quieras. Pero el contenido de la mitzvah es no hagas idolatría, no mates a nadie y no tengas relaciones prohibidas. Ese es el contenido de la mitzvah. Muy simple. Por eso Rebbe pone las palabras del Rebbe. A pesar de que está escrito Yareg Real y Agor, transgredí la perdón. A pesar de que está escrito no transgreda la mitzvah y morí por estas tres mitzvot, Einam Inyan Mesiras Nefesh, el asunto de la mitzvah no es la entrega por Dios. El Ashe Oifen Kiyuman, sino que la forma de cumplir esas mitzvot es Afilu Yareg Al Yedeizer. Incluso si tenés que morir por ellas, morir por ellas, cumplirlas de esta manera. Pero es como decir, la forma de ponerse tefilín es uno en la cabeza, no va acá entre los ojos, entre tus ojos, dice el versículo, lo pongo acá. No, va acá arriba. La forma de cumplirla es así. Entonces, la forma de cumplir la mitzvah de no tener relaciones prohibidas es, incluso si te van a matar por no hacerlo, no lo hagas. No es que es el contenido de la mitzvah, ¿no lo es? Y a mitzvah de Mesiras Nefesh al Kiddush Hashem hi rak mitzvah achas. Y la mitzvah de entrega por Dios, sacrificio para santificar el nombre de Dios, es una mitzvah. Hay una sola que es el toigen, como yo explicaba antes. El contenido, hay una sola que es así. Kiddush Hashem, ok, esa mitzvah tenés razón. Esa mitzvah hay que hacer en Mesiras Nefesh. Pero es una sola de las 613. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la necesidad del pueblo judío en la época de Purim de hacer Mesiras Nefesh, entregar sus vidas por esto? ¿Y por qué tiene que haber Mesiras Nefesh, entrega por Dios, para aceptar la Torá en la época de Purim?
En el caso, en el discurso del rebe anterior, parecía payo, parecía obvio. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo judío a aceptar la Torá en la época de Purim, que no hicieron en la época de la entrega de la Torá? Mesirus Nefesh, la entrega por Dios, todo un año, cumplimos mitzvot, no nos importa nada. Y esto fue la explicación del rebe anterior, y hasta el año que el rebe lo dijo, el rebe anterior lo dijo en 1937, hasta 1951, a nadie se me ocurrió esta pregunta tampoco. Mirá qué linda explicación. El sacrificio del pueblo judío por Torá y mitzvot los hizo aceptar la Torá y mitzvot, con ganas y qué sé yo. Qué bueno. Viene el rebe y pregunta, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué el sacrificio es lo que te hace aceptar la Torá y la mitzvot? Si la Torá y la mitzvot mismas no te piden ese sacrificio, no te lo exigen, excepto en una mitzvah. Ok, en un lugar sí, pero es una de 613. Entonces, ¿por qué es que una cosa está vinculada con la otra? ¿Por qué el sacrificio hace que acepten Torah y mitzvot? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. ¿Se entiende el problema? Vamos a ser rápido, así terminamos por lo menos el párrafo. Mashikasu Betania, lo que está escrito en el Tanya, te ataman se, Shetsiva Moshe Rabbeinu le doy, Shenichnu Solaretz y que los quiera llamar Pamaim Bechol Yom, le cabra la Malchus Shamaim Mesirus Nefesh, aquello que dice en el Tanya, ¿qué dice el Tanya? Que Moshe Rabbeinu les enseñó Shema Israel, toda la plegaria de Shema Israel, que Dios es uno, que yo, está hacia el final de la Torá, está al comienzo, a pesar de ser una mitzvah, a pesar de ser una mitzvah tan importante y tan central, y la unicidad de Dios, y qué sé yo, qué sé cuánto, que de hecho también parte de la idea de Shema Israel es la entrega por Dios. Eso es lo que uno debe estar pensando, está en la Gemara, está en el Shulchan Aruch. Por eso Moshe Rabbeinu, ¿a quién le dijo Shema Israel? Está hacia el final de la Torá, cuando el pueblo judío ya estaba entrando en la tierra de Israel. A ellos les estaba hablando Moshe Rabbeinu. El Tanya explica, ¿por qué no lo dijo antes? Porque Moshe Rabbeinu, traduzco lo que dice mal. La razón por la cual Moshe Rabbeinu le mandó a la generación que entró en la tierra de Israel leer el Shema 2 veces por día, para aceptar el yugo del cielo, Bemesirus Nefesh, para aceptar el yugo del cielo con sacrificio. El Rebbe está como copiando el texto del Tanya acá. A pesar de que Moshe mismo les prometió, por boca de Dios obviamente, o por boca de Moshe, por Dios, no sé, que les prometió que los pueblos que vivían en la tierra de Canaán iban a tener miedo y temor de ellos, etc. ¿Por qué entonces tenían que decir Shema? ¿Por qué tenían que recordar Mesirus Nefesh? Porque tenían todo servido. ¿Qué importaba el Mesirus Nefesh? La entrega. Porque la observancia de Torah y Mitzvot depende de que la persona recuerde en forma constante, así dice el Tanya, su entrega por Dios. Entonces, aparentemente es algo que tiene que estar siempre subyacente en toda observancia de Torah y Mitzvot, la entrega de la persona por Dios. Entonces, como una pregunta contra lo que acabamos de decir, ¿sí es necesario Mesirus Nefesh? Vos me decís que no es necesario la entrega para cumplir Torah Mitzvot. Yo te muestro del Tanya que sí es necesario. Por eso Moshe le dijo Shema al pueblo judío para que recuerden la entrega por Dios. Entonces, responde el Rebbe: Areiña la Mesirus Nefesh boitalo y kimatere mitzvos Mesirus Nefesh bekoyach. Qué respuesta. La entrega, el sacrificio que se espera de todo Yehudí para poder cumplir Torah y Mitzvot como corresponde, es entrega en potencial. Cada uno tiene que tener el potencial de Mesirus Nefesh, entrega por Dios. Que si es necesario sacrificarse por Torah y Mitzvot, estoy listo, estoy preparado. Pero no se exige de todo Yehudí, en todo momento, sacrificar tu vida por Dios en la práctica ahora. Bueno, pará, ¿qué crees? ¿Que vaya a buscar a alguien que me quiera matar para sacrificar mi vida? ¿De qué me estás hablando? No. Que tengas el potencial y que estés listo para hacerlo no significa que tengas que ir a hacerlo en la práctica. Y aquí, incluso en la entrega de la Torah, que llevamos Naaseh ben Ishma, cuando el pueblo judío dijo, haremos y escucharemos, entenderemos, diferentes traducciones, incluso después, la entrega de la Torah fue 40 años antes del Shema, de que Moshe les enseñó el Shema, 38 años antes, lo que sea. Cuanto más aún, una vez que Moshe les enseñó que tienen que decir el Shema 2 veces por día, en ese momento, aceptó el pueblo judío cumplir todo lo que fueron mandados a hacer, incluso si iba a ser necesario sacrificarse.
y van a tener esta Mesirus Nefesh, esta entrega, Bekoya, en potencial. Lo tenían. Tanto en la entrega de la Torá, porque el pueblo judío dijo, haremos y escucharemos, es una forma de decir, lo que digas va, no importa, me entrego, ya está. Y cuánto más aún cuando Moshe Rabbeinu les dijo, muchachos, acuérdense todos los días de esto, y 2 veces por día, entréguense a Hashem, ya está, estaba. Viaja Piquén, y sin embargo, ni en la entrega de la Torá, ni cuando Moshe dijo que hay que decir el Shema 2 veces por día, ni por todas las generaciones que dijeron el Shema 2 veces por día, hasta la historia de Purim, lo Ihaisa Kabbalah Gmura, no aceptado el pueblo judío en forma plena, como dice el versículo, Bekibel Yehudim, los judíos aceptaron, Ad Lisman Gzeira Saman, no lo aceptaron sino hasta el momento del decreto de Amán. Que ya hay a la Mesirus Nefesh Poyal, cuando en la práctica tuvieron Mesirus Nefesh. Entonces el Rebbe pregunta, básicamente, hay que entender esto. ¿Por qué justamente es el sacrificio en la práctica lo que hace que la persona realmente acepte Torah Mitzvos, acepte el judaísmo? Último parrafito. Ahora bien, este es fácil. Es sabido que hubo 2 épocas en la práctica, en la historia del pueblo judío, que el pueblo judío tuvo entrega en la práctica, que todo el pueblo judío lo hizo, porque en la práctica, en la historia del pueblo judío hubo individuos, incluso keilot enteras, que entregaron su vida por Dios, ya tuvo, ¿sí? Es conocida la historia, pero acá estamos hablando de que todo el pueblo judío estaba en la misma sintonía. Hubo 2 épocas en la historia entera del pueblo judío que todo el pueblo judío en la práctica se entregaron por Dios. Hanukkah, la historia de Hanukkah, que fue mucho después de la historia de Purim. Bisman Zeras y Yaván, en la época de Grecia. Hubo Purim, y en la época de Purim Bisman Zeras Amán, en la época del decreto de Hamán. Decreto de los griegos, el decreto de Hanukkah y el decreto de Amán de Persia en la historia de Purim. Y dado que todos los asuntos en la Torah son exactos, precisos, tenemos que decir, el hecho de que esta cuestión de que el pueblo judío aceptó Torah y Mitzvot justamente con sacrificio en la historia de Purim es no solamente porque en tiempo la historia de Purim viene antes que la historia de Hanukkah. Bueno, ya lo aceptaron en Purim. Después llegó otra época en Hanukkah, unos cuantos años después. Hanukkah estamos hablando por lo menos 300 años después de Purim. En Hanukkah también hubo sacrificio, pero como ya lo aceptaron antes, y bueno, ¿qué va a hacer? Purim llegó antes. No es así. El Agami Pneyamesirus Nefesh Purim Shayeches Yoiser Legmar Kabbalas Atoira. La idea es que el sacrificio que el pueblo judío tuvo en Purim tiene más que ver con la aceptación plena de la Torá que el sacrificio que el pueblo judío tuvo en Hanukkah. Por eso justamente en Hanukkah que lo aceptaron. Porque si Hanukkah hubiese estado más relacionado con aceptar la Torá en forma plena, pues el sacrificio del pueblo judío en Hanukkah hubiese sido Bekibel Yehudim, y yo qué sé, aceptó el pueblo judío. Pero no, en Purim fue, no en Hanukkah. Sarich Lehoven, tenemos que entender. Ajiluk Bein HaMesirus Nefesh de Hanukkah, ¿qué diferencia hubo entre el sacrificio del pueblo judío en Hanukkah y el Mesirus Nefesh de Purim? Y el sacrificio del pueblo judío de Purim. ¿Cuál es la diferencia? Que por esta diferencia, Agmar de Kabbalas Atoira Hudav que al Mesirus Nefesh de Purim. Por esta misma razón, que hay que entenderla, es que la aceptación completa, plena de la entrega de la Torá fue en Purim y no en Hanukkah, a pesar de que parecen ser lo mismo, sacrificio de Klal Israel, del pueblo judío en general.